Estamos, apreciados hermanos, considerando el gran tema acerca de Cristo como sumo sacerdote. Esa es nuestra gran primera visión de este tema, es precisamente ver a Cristo como el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Ya hemos tenido dos grandes temas que hemos considerado. Primeramente hemos visto todas las características del sumo sacerdocio, lo cual hemos visto 5 aspectos. Y un segundo gran tema que tuvimos el miércoles pasado, cuando hemos visto a Cristo como y Melquisedec. Y Melquisedec. Bien, el tema de esta noche no deja de ser impresionante. Hoy estudiaremos que Cristo ha asegurado para todos los que confían en Él el acceso al lugar santísimo, donde Él mismo está. Recordaremos nuestra lectura que se leyó al principio de la reunión, en Hebreos 4, desde el 14 al 16. Vamos a volver a leerla para poder recordarla. La palabra del Señor dice así: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Como punto número 1 de esta noche podremos decir que la visión que todo lo ilumina es la de Cristo como sumo sacerdote misericordioso. Fíjese que en Hebreos capítulo 10, desde el texto 19 al 22, que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El texto 22 dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Fíjese que estas dos porciones de textos, tanto en Hebreos 4 como en Hebreos 10, ambos subrayan el concepto de nuestro acercamiento a Dios. Y el divino autor nos exhorta a seguir firmes sobre la base del ministerio sacerdotal de Cristo. Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran pontífice, es decir, un sacerdote que penetró, es decir, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, expresa y exhorta la Escritura: retengamos nuestra profesión. Fíjese que el texto en griego traducido expresa de esta manera el español: teniendo pues un sumo sacerdote grande que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión. Eso es lo que revela el texto griego. Podemos entonces reconocer aquí la grandeza y el origen divino de estos acontecimientos. Por tanto, se proclama que la obra redentora que ha sido consumada por el Mesías, el Hijo de Dios, es la que nos lleva a esta gran bendición. Analicemos un poco cómo la Escritura presenta a este Mesías que ha traspasado los cielos. Como primer punto, podremos decir que tenemos un gran sumo sacerdote. Y comienza la Escritura diciendo por tanto. Fíjese que esta expresión por tanto es una conjunción en griego que es un. Y se traduce como por tanto, así que o pues.
El divino autor ha mostrado ya la superioridad del Mesías sobre cuantos le precedieron. Todos aquellos ministerios de los patriarcas y de los ángeles hubiera sido estéril si el pueblo de Israel no hubiera tenido un sumo sacerdote delante de Dios. Y recordaremos que este sumo sacerdote era Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, ocupaba un lugar principal entre los siervos de Dios, según el sistema mosaico. Y a través de la epístola de los Hebreos, el divino autor demuestra la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles y sobre Moisés. Y finalmente declara que Jesús es nuestro gran sumo pontífice o nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, estudio que realizamos el miércoles pasado. Y por tanto, siendo un sumo sacerdote conforme a la semejanza del sacerdocio de Melquisedec, por tanto, el Señor Jesús es superior a Aarón en su sacerdocio. Fíjese que Cristo es más grande que los profetas. Ya veíamos que en el capítulo 1 de Hebreos, desde el texto 1 al texto 3, los profetas dieron a Israel la palabra de Dios. Pero Cristo es más grande que ellos, por cuanto es Dios el Hijo, heredero de todo, el resplandor de la gloria de Dios y sustentador del universo. La Escritura en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, el eterno viviente ser. Ciertamente, entonces, que Jesús, Él es más grande que los profetas. Pero Cristo, además, es más grande que los ángeles. En los capítulos 1 y 2 de la Epístola a los Hebreos, la Escritura nos habla que la palabra fue dada a los profetas a través de los ángeles. Y expresa también que Cristo tiene más excelente nombre que el de un ángel, porque Él es el Hijo eterno. Él es el creador y maestro de los ángeles. Y los ángeles le adoran. Y aunque fue hecho por un tiempo un poco menor que los ángeles en su encarnación, para que pudiera gustar la muerte por todos, sin embargo, a ninguno de los ángeles, a ninguno de ellos le fue dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sin la menor duda, Cristo es más grande que los ángeles. Y fíjese, apreciados hermanos, que Cristo también es más grande que Moisés. Esto lo ha demostrado la epístola en el capítulo 3. Moisés era y es el objeto de más profunda veneración por parte de la nación judía, y con legítima razón. Moisés es el gran líder del Éxodo. Condujo a Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Y Moisés fue el instrumento humano como siervo para dar a Israel, a la humanidad, el Pentateuco. Fíjese que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Moisés fue miembro de la casa de Israel, pero el Hijo, Cristo, es el constructor de la casa. Por tanto, no hay otra más profunda conclusión de que Cristo es más grande que Moisés. Además, podríamos decir que Cristo es más grande que Josué. Josué introdujo a Israel en la tierra de Canaán. Lo condujo a un descanso de la tierra, a un descanso material y temporal.
Pero nuestro divino autor señala que si Josué hubiera dado un descanso completo y final, Dios no hubiera hablado 500 años después en el Salmo 95 de un descanso para Israel. Es el Mesías el que ha procurado para el creyente un descanso espiritual y eterno. Y podemos concluir entonces que ciertamente Cristo es más grande que Josué. Podemos decir además que Cristo es más grande que Aarón. Y esto es lo que la epístola demostrará ahora. El sumo sacerdocio arónico entraba al lugar santísimo por unos minutos y una vez al año. Sin embargo, Cristo entró más allá del velo y ha permanecido allí. El camino hacia el lugar santísimo ha quedado abierto para todo pecador creyente que se acerque mediante la fe en Jesucristo. Para todo pecador creyente que se aferre por medio de la fe a la obra del Señor Jesús. Él es el gran sumo sacerdote, el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque tiene acceso a Dios y porque brinda este acceso a los que le pertenecen. Y podemos decir entonces, con gran gozo y con gran exclamación, que tenemos un gran sumo sacerdote, porque todo el ministerio tan elevado de los profetas, de los ángeles, de Moisés, de Josué y de Aarón, ha sido superado por el Mesías en cuanto a su función de cada uno de ellos. Ha sido cumplida cabalmente en su persona y en la obra que realizó en la cruz del Calvario. La Escritura nos habla de este gran pontífice que penetró los cielos, es decir, que traspasó los cielos. Fíjese que la idea de asociaciones es indudable. Este hecho se refiere a que el sumo sacerdote arónico allá en el tabernáculo, como lo estudiamos, pasaba por el velo adentro y entraba al lugar santísimo donde estaba la morada de Dios. Y este traspasar del velo de Aarón una vez al año al lugar santísimo donde estaba la morada de Dios, esto es una figura de que Jesucristo ha traspasado los cielos, ha penetrado sobre los cielos, ha traspasado los cielos bajos, la residencia de las huestes espirituales, lo cual manifiesta la Escritura, ¿no es cierto?, en Efesios 2:2 y en Efesios 6:12. En esos lugares donde están estas huestes espirituales de maldad. Su victoriosa ascensión no pudo ser estorbada por ellos. Subió sobre todos los cielos, es decir, subió por encima de todos los cielos para cumplir todas las cosas, dice la Escritura. Y es más, fíjese que en Efesios 4:10 dice, para llenarlo todo. Mire lo que dice el texto en Efesios 4:10. El que descendió del cielo es el mismo que también subió sobre los cielos, sobre todos los cielos, para cumplir todas las cosas, dice aquí la Escritura en la versión antigua, pero en el griego koiné dice para llenarlo todo. Descendió del cielo, es el que descendió del cielo, es el que mismo también subió sobre todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Los cielos físicos que conocemos fueron la antesala por la cual él pasó a la gloria, a la luz de la presencia de Dios.
Notemos, apreciados hermanos, que ha traspasado los cielos como un sumo sacerdote. Es decir, después de haber ofrecido, como lo hacía el sacerdocio arónico, un sacrificio de expiación. Con razón dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, el texto 17. ¿Qué dice allí Hebreos 2 en el texto 17? Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, es decir, un fiel sumo sacerdote, en lo que es para con Dios, es decir, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En este texto que acabamos de leer, Cristo es denominado como sumo sacerdote, sumo pontífice por primera vez aquí en la epístola a los hebreos, ahí en Hebreos 2:17. Y allí se subraya la esencia del acto por el cual se ofreció a sí mismo. Y se destaca que en Dios la misericordia no está en pugna con la justicia. La muerte de Cristo en la cruz tuvo lugar para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, es decir, para satisfacer todos los requerimientos divinos, de modo que su misericordia puede ser exhibida sobre la base de una justicia satisfecha. Esta es una nueva visión, apreciados hermanos, que todo creyente pecador necesita tener para aproximarse a Dios. Esta es la visión, apreciado hermano, que usted tiene que tener como hijo de Dios para aproximarse a Dios. Lo voy a volver a repetir. La muerte de Cristo en la cruz tuvo lugar para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, es decir, los requerimientos divinos, de modo que la misericordia de Cristo como sumo pontícipe puede ser exhibida sobre la base de una justicia satisfecha, de una justicia completamente satisfecha. Y esta es una visión que debería llenar de gozo su corazón, porque todo creyente pecador necesita tener esta visión para poder acercarse a Dios. Como punto número 3, el texto que leíamos de estudio de esta noche dice que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay un nombre y un título. Jesús es un nombre humano que establece su identidad en la historia y que expresa el carácter salvador que tiene. Déjeme decirle como nota aparte, apreciado hermano, apreciada hermana, que Jesús, escrito en griego, es Jesús. Pero esta palabra Jesús lleva un apóstrofe al comienzo del nombre. Y este es una apóstrofe que se expresa en griego como un espíritu suave. Por lo tanto, el nombre en griego de Jesús, que dice Jesús, tiene primeramente un espíritu suave, una postre de espíritu suave que antes de pronunciar el nombre hemos de aspirar como un sonido gutural, Jesús, suavemente. Aún en griego, el nombre del Señor expresa su ternura, su misericordia, su amor, su delicadeza, su profundidad, su espiritualidad.
Jesús en griego se expresa primeramente con ese espíritu suave de su nombre. Y aquí el nombre humano del Señor Jesús aparece vinculado a su deidad. Jesús es la forma griega de Yoshua, que vendría a ser la forma hebraica. Y Yoshua tiene un gran significado, puesto que significa Yahvé salva, es decir, Jehová salva. Y podríamos concluir entonces, el Señor salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Significa Yoshua en hebreo. Traducido como Yahvé o Jehová es el que salva. Y en dado a entender que es el Señor el que salva. Su nombre se refiere entonces a su gran salvación. Y aquí se refiere en la epístola a su gran sacerdocio. El nombre de Jesús habla de su identificación con la raza humana, con los tristes hijos de Adán. Su título Hijo de Dios nos habla de su carácter divino, y así su nombre es revestido de gloria y ascendido a la más alta dignidad, habiéndole sido dado un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Y no me canso de leer la expresión revelada por el apóstol Pablo allí en Filipenses, en el capítulo 2, en el texto 9, cuando dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo después que hizo la obra de redención y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y eso será una realidad no muy lejana, no muy lejana. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y escuche bien, estimado amigo o amiga, que hoy día a lo mejor nos acompañas. En el nombre del Señor Jesús se doblarán todas rodillas. Toda rodilla se doblará. Nosotros lo haremos con gozo y con admiración. Y otros tendrán que doblar sus rodillas con vergüenza y expectación. Y nuestra lengua confiesa de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nuestro Dios, hecho hombre, nuestro sacerdote sumo pontífice, que nos representa delante del trono de Dios. Y otros tendrán que confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Y lo tendrán que hacer con vergüenza y con expectación. Nuestro gran sumo sacerdote, entonces, nuestro gran sumo pontífice, por lo tanto, es una persona divina que se ha identificado plenamente con la raza humana, se ha identificado con su pueblo y con usted, querido y apreciado hermano, con usted, querida y apreciada hermana. Y esta persona divina, a excepción del pecado, precisamente para ofrecerse como un sacrificio definitivo por el pecado del hombre. El título Hijo de Dios lo identifica como la persona que preexistía, que vino al mundo para participar de carne y de sangre. El sacerdote que hay en él se describe de esta manera: Jesús, el Hijo de Dios. Con ello la Escritura dirige nuestra atención hacia la persona del Hijo, hacia su naturaleza divina, desde la eternidad hacia su encarnación asombrosa. La Escritura presenta a Cristo aún en la cumbre de su exaltación con la perfección de su naturaleza humana. Él es plenamente hombre
y aún infinitamente más que hombre, porque combina la humanidad y la divinidad. Por eso Él es mediador, el único entre Dios y los hombres. En Él Dios se acerca a los hombres y en Él los hombres pueden acercarse a Dios. Porque Él es hombre, puede compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Y porque Él es Dios, puede socorrer a los que son tentados. Ciertamente, apreciados hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote. Como punto número 2, en esta noche, podemos expresar que la Sagrada Escritura presenta a nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, pero no para juzgar, sino para administrar gracia. Y sobre la base de este fundamento doctrinal, el escritor inspirado exhorta a sus lectores a permanecer firmes en la fe. Retengamos nuestra profesión. Sobre la base de este fundamento doctrinal de tener un gran sumo pontífice que está a la diestra del Padre, no para juzgar, sino para poder administrar gracia, el divino autor, inspirado, exhorta a los lectores de la epístola a permanecer firmes en la fe. Aquellos que eran perseguidos por el judaísmo apóstata en antaños, estos eran tentados a renunciar a su fe en el Mesías y a volverse a los sacrificios. Pero en vista de la grandeza de este sumo sacerdote, el sumo pontífice, expresa el escritor inspirado, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o flaquezas, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el texto 15. Y esta es otra revelación sorprendente. Alguno podría pensar sin fundamento que un ser como el Mesías, tan lleno de dignidad y de poder, podría permanecer lejos, ajeno de los problemas humanos, ajenos de mis necesidades. Y fíjese que este era el criterio que sustentaba al mundo griego de la época cuando fue escrita la epístola. Los dioses griegos, en su relación con los humanos, la relación a sus dioses falsos de los griegos eran inexistentes. No había relación entre los dioses griegos con los seres humanos. Son mitológicos. Pero aquí hay un vocablo que llama a nuestra atención. Porque no tenemos un pontífice o un sumo pontífice que no se pueda compadecer. El vocablo compadecer llama la atención en la escritura. Fíjese que, apreciados hermanos, en griego es el vocablo simpatizai, simpatizai. De ahí viene la palabra simpatía. Está en un modo infinitivo, voz pasiva, del verbo simpateo, que significa tener compasión o sufrir con. Es decir, este vocablo en realidad tiene un término especial que se traduce en nuestro español como simpatía. Podríamos entonces entender lo siguiente de este sumo sacerdote, el Señor Jesús. El sumo sacerdote simpatiza con las miserias del hombre. Etimológicamente significa sufrir con el hombre. Y el hecho de que está en un tiempo pasado, pretérito, un tiempo aoristo en el griego,
indica una acción realizada totalmente, es decir, Él sufrió como el hombre. Además, este vocablo da la idea de uno que siente el dolor ajeno, porque lo hace suyo. Y la aplicación al Señor Jesús aquí es directa. La apreciación que Él tiene de nosotros es una apreciación experimental, porque Él sufrió nuestros dolores. No olvidemos que se dice de Él que es un varón experimentado en quebranto y se compadece de nosotros a tal punto de que Él entra en nuestra experiencia de dolor y la siente como propia. Se compadece de nuestras flaquezas, se compadece de nuestras debilidades, se compadece de mi flaqueza, se compadece de mi debilidad. Tenemos que aclarar que nuestras debilidades no son nuestras enfermedades físicas, sino aquellas flaquezas que nos predisponen a pecar. Son las que socavan nuestra resistencia a la tentación y la hacen difícil mantener la fe que profesamos. Tal cual como lo que les pasaba a los destinatarios de esta epístola. Es que el pecado, apreciados hermanos, por su naturaleza perversa, siempre constituye una fuente de incredulidad y de nuevos fracasos. Pero la revelación aquí en la Escritura es muy oportuna, porque Cristo como sumo pontífice ha entrado en nuestra debilidad y puede comprendernos y compadecerse. Él ha entrado o traspasado los cielos, el mismo que ha entrado en nuestra debilidad, aquel que se compadece y entiende y hace suya nuestras debilidades, es el que ha entrado en los cielos. Ciertamente que tenemos que distinguir entre las tentaciones que tuvo el Hijo de Dios y las nuestras. Fíjese que el Señor Jesús luchó contra el pecado, padeció siendo tentado y venció. En cambio, la debilidad de nuestra carne nunca está exenta del consentimiento culpable de nuestra voluntad. Y somos incitados a cometer pecados exteriores por el pecado que habita en nuestro interior. Esta es la más grande fuente de pecado con nosotros, en nosotros que somos pecadores. Siempre hay que recordar que si elegimos el camino de la desobediencia para encarar nuestros problemas, los sufrimientos no se reducen, sino que se agravan. Hay sufrimientos que no padecemos, pero déjeme decirle, estimados y apreciados hermanos, que Cristo sufrió tentado. Nuestro gran sumo pontífice, nuestro gran sumo sacerdote es misericordioso, porque considera la necesidad de cada hombre pecador y es fiel, digno de confianza. Es uno en el cual el creyente puede fiarse y puede confiar. Uno que ha aprendido mediante el sufrimiento, puede asociarse con otro en su sufrimiento y puede comprender, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la Escritura subraya, y no sin razón, pero sin pecado. Sin pecado. Que el Señor Santo pudiera ser tentado y que además lo fuera según nuestra semejanza, es una manifestación de la condescendencia que Él tiene hacia el hombre.
Esto no significa que el Señor pudiera haber soportado las angustias de la vida como un superhombre, de ninguna manera, o como alguien que estuviera encima de los problemas, de ninguna manera, de ninguna manera. Todo lo contrario. El Señor Jesús, Él ha sentido en su propia conciencia la dificultad de ser justo en este mundo. Él ha sentido sobre sí mismo la presión de los argumentos y de las incitaciones que inclinan a los hombres a elegir el pecado para intentar vanamente escapar del sufrimiento y de la muerte. Tenemos en el texto 16 de nuestro estudio de Hebreos 4 una exhortación. Esta dice: lleguémonos pues, o acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué texto más precioso, apreciados hermanos! Acerquémonos pues, o alleguémonos pues confiadamente a un trono de la gracia para alcanzar la misericordia de Dios y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué provisión más grande tiene la Escritura para usted, apreciado hermano, apreciada hermana, en esta noche? El Señor. Este texto es uno de los más que ha enriquecido el corazón del pueblo de Dios, porque presenta a Cristo sentado a la diestra del Padre en su carácter de sumo pontífice, de sumo sacerdote, misericordioso, no para juzgarle, sino para administrar la gracia de Dios. Y la exhortación aquí es: acerquémonos o lleguémonos. Es un vocablo utilizado en el Antiguo Testamento para el servicio del sacerdocio en el santuario, ¿se acuerdan? Aquí significa acerquémonos continuamente a Dios por nuestro sumo sacerdote. Nótese, apreciados hermanos, que la búsqueda de Dios y la sed de Dios solo es cosa de creyentes. La manera de acercarse o aproximarse a Dios es siempre sobre la base del sacrificio que hizo Cristo en esa cruz de ignominia. El tiempo presente del verbo acercarse sugiere que el privilegio de acercarse está siempre a la disposición del creyente pecador. Sugiere que el privilegio de acercarse está siempre dispuesto, en disposición del Hijo de Dios. El privilegio de acercarse está siempre dispuesto, siempre está abierta la puerta para el creyente en Cristo. Dice: acerquémonos confiadamente. Es una gran palabra. La fe es el gran concepto en la Escritura. No quiere decir que podamos acercarnos descuidadamente o de cualquier manera. Acercarse confiadamente tampoco significa tener una gran presunción, sino todo lo contrario. Significa acercándose, diciéndolo todo, sin reservarse nada. Así hemos arribado a otro gran pensamiento de la Escritura con relación a la oración. El creyente que quiera vivir identificado con el Señor tiene que aprender a percibir la grandeza del sacerdocio de Cristo, el cual le invita a acercarse sin reservar nada en su corazón. No tiene que esperar a ser un cristiano perfecto para orar, porque la Escritura le exhorta a acercarse tal cual como está y desde donde Él
está. La invitación es acercarse. Y es un acercarse a Dios. Esta es la experiencia más profunda de la oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar aquella misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Es la provisión más grande que hay. Es el recurso espiritual que en el día de hoy los creyentes en Cristo deberíamos echar mano. Muchas veces el creyente en Cristo primero echa mano al recurso económico ante sus dificultades y problemas. Muchas veces el creyente en Cristo echa primero mano a los recursos de cómo podría solucionar él el problema o la situación. Pero el camino espiritual es este recurso espiritual, es esta invitación. Y el privilegio o la prerrogativa es tan solo para el creyente en Cristo, aquel que ha puesto su fe en la obra de redención y se acerca a Dios en el nombre de Cristo. Y este recurso es una invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese que, apreciados hermanos, el vocablo alcanzar significa tomar. Todo creyente está libre para ir al Señor y tomar la misericordia comprada por Él. No hay clamor que Cristo no pueda escuchar. No hay dolor que Él no pueda comprender. Y hallar la gracia es la experiencia del que se acerca a Cristo, que vive para interceder en el tiempo de necesidad. La experiencia de hallar la gracia del creyente en Cristo que se acerca a Él en el tiempo de necesidad, llena su corazón de fe, de gozo y de esperanza y de amor. La palabra, el vocablo gracia es otra palabra mayor en la Escritura. Tendríamos que tener una reunión completa para poder analizar este vocablo gracia en la Escritura. Pero podemos decir algo acerca de este vocablo, algo pequeño. La gracia es la cualidad del carácter de Dios, que especialmente es importante para el hombre pecador. Gracia significa que es el favor inmerecido de un superior, dado de un superior a un inferior. Ese es el vocablo gracia. Y aquí la referencia en Hebreos es una ayuda sobrenatural, una provisión que no siempre apreciamos en su riqueza plena, a causa de del mundanal ruido que nos rodea y nos quita la visión de las cosas que están arriba. La palabra, el vocablo gracia aquí hace referencia a la ayuda sobrenatural, a una provisión que no siempre apreciamos con su riqueza plena. Es una suministración espiritual o material que ciertamente no merecemos. Pero esta suministración consiste en un socorro oportuno o en un oportuno socorro. Esta gracia fluye de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esta gracia fluye de Él, nuestro sumo pontífice.
La gracia es que lo inclina a Él a salvar a su pueblo y a protegerlo para siempre. Y hay un trono de gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente, confiadamente. Aquí podríamos preguntarnos dos preguntas. ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Qué significa acercarse a Él confiadamente? El trono de la gracia es el lugar donde Dios manifiesta su favor al creyente, a su Hijo. Se trata de acercarse, de aproximarse al centro de la soberanía divina. Se trata de acercarse a la sede del poder omnipotente. Se trata de acercarse al centro del amor soberano de Dios. En Cristo la gracia está entronizada ahora en los cielos. El trono de gracia es donde está sentado nuestro gran sumo pontífice, nuestro gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y déjeme decirle algo, apreciado hermano, apreciada hermana. Allí no hay condenación, sino gracia. Allí hay favor infinito. Esta gracia es una ayuda, es decir, un socorro. El vocablo socorro lleva la idea de correr en auxilio de alguien. Toda la vida humana del Señor fue un correr en auxilio del pecador. Toda la vida humana del Señor fue ayudar a los necesitados, socorrer a los caídos y enjugar las lágrimas de los entristecidos. Por lo tanto, si ahora Él está entronizado en los cielos como un sumo pontífice, se trata de que su gracia es un socorro oportuno, porque en la hora de tentación y de la prueba, lo que no es oportuno puede llegar a ser inútil. Notemos, apreciados hermanos, notemos que no es la carne en nosotros la que tiene que ser socorrida, sino nuestra nueva naturaleza la que necesita ser socorrida. Lo que necesitamos no es una indulgencia para la carne, sino un oportuno socorro contra ella y que nos capacite para poder mortificarla y alcanzar así misericordia. Ese de alcanzar misericordia se refiere al perdón del pecado. Mientras que hallar gracia implica encontrar ayuda, alcanzar significa literalmente tomar la misericordia, tal como Dios la extiende al hombre en su debilidad, en su flaqueza. La gracia tiene que ser buscada en el momento de la necesidad. De allí es la exhortación a acercarse para encontrar la misericordia que perdona y la gracia que fortalece. Esto es lo que nuestras almas siempre necesitan. Esto es lo que mi alma necesita. Y esto es lo que su alma, apreciado hermano, hermana, necesita. Una misericordia que restaura y la gracia que fortalece en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con gozo y alegría continuaremos en la ayuda del Señor y en su voluntad el próximo miércoles con este precioso y grande tema del Señor Jesús como nuestro sumo pontífice, como nuestro sumo sacerdote. Muchas gracias.